La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de su Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, les dan una cordial bienvenida a las y a los asistentes de esta muestra de recursos educativos digitales del Colegio de Ciencias y Humanidades. Damos la bienvenida a la doctora Jacqueline Bucio García. Ella es doctora en lingüística por la UNAM, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por nuestra universidad. Actualmente es subdirectora del área de bachillerato a distancia BUNAM y cursos masivos abiertos en línea MOOC, de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia CUAYET de nuestra universidad. Junto con el equipo de esta área, trabaja en el diseño curricular de sistemas educativos híbridos y a distancia, y en la elaboración de recursos educativos abiertos. Asimismo, imparte los cursos de formación docente, docencia en línea, edita Wikipedia y Gen AI Playground, taller de experimentación con herramientas de inteligencia artificial generativa. Así, damos la bienvenida a la doctora Jacqueline Bucio García con la conferencia magistral titulada El papel de la evaluación en la confección de materiales educativos digitales. El micrófono es todo tuyo, doctora. Muchísimas gracias de verdad por esta amable presentación. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Barajas, por esa hermandad y por ese cariño con el que siempre trabajamos y sacamos adelante proyectos. Muchísimas gracias al cuerpo directivo y docentes que nos acompañan, que en este caso yo me siento muy honrada por esta invitación, por estar presentando este festejo, ¿verdad?, de trabajos, de tantísimo tiempo dedicado a elaborar estos materiales digitales, acompañar esta celebración, este nacimiento de estos productos digitales nuevos que van a alimentar la red, que van a propiciar seguramente grandes aprendizajes. Realmente es un placer. Muchísimas gracias por la invitación y espero que estas reflexiones sean del interés de esta muestra que hoy comienza y que vengan estos grandes festejos para recibir estos nuevos materiales. Voy a permitirme compartir la presentación que tengo preparada para el día de hoy. En el chat voy a adjuntar el enlace por si ustedes quieren tener acceso a la presentación, y también la comparto a través de archivo PDF en este mismo chat por si gustan compartirla y tener acceso directo a los enlaces que vamos a estar mencionando. Antes que nada, desde la Dirección de Bachillerato y MOOC, a cargo de nuestra directora, la doctora Guadalupe Vadillo, siempre un fraternal saludo. Y en el equipo en el que trabajamos, reflexionamos y pensamos justamente sobre estos materiales digitales todos los días, y la evaluación, por supuesto, es un tema que nos ocupa cotidianamente y nos preocupa. En ese sentido, quisiera comenzar, bueno, aquí el QR y el enlace que ustedes están, donde pueden descargar la presentación. Quisiera comenzar esta charla con una frase publicada por Ken Robinson en uno de estos libros que se han hecho tan populares, y era una frase que me llamó mucho la atención porque hablaba justo sobre evaluación. Y la frase dice: la evaluación no es una hoja de cálculo, es una conversación. Y si bien podemos estar de acuerdo con esta frase, a mí me encantaría agregarle dos pequeños detalles. Yo quisiera más bien decir que la evaluación no es solo una hoja de cálculo, porque sí lo es, porque necesitamos estos números, es también una conversación. Y entonces sí siento que ese binomio se conecta perfectamente para poder decir, ok, entonces pongamos la hoja de cálculo, pero también pongamos el espacio de la conversación. De esta manera, el objetivo de esta charla es reflexionar sobre cómo materializar, cómo visibilizar esa conversación que nos permita valorar, casi más allá de evaluar, el aprendizaje. Y veremos si este objetivo podemos cumplirlo en estos minutos que tenemos de charla. Por supuesto, desde la CUAYED ustedes saben que hay este tipo de materiales donde se condensaron, sobre todo al inicio de la pandemia, sugerencias para evaluar del y para el aprendizaje a distancia, este material en específico, y vienen sugerencias, materiales, herramientas y sitios. En esta charla, bueno, ustedes pueden descargar todavía este material, aquí abajito dejo el enlace de la descarga, pero en esta charla quisiera ir un poco a contextualizar qué está alrededor de estos materiales digitales
qué hay alrededor de la evaluación que proponemos en estos materiales y darles un contexto más allá de lo tecnológico y más allá del duro trabajo de montaje que sabemos que han pasado. Me gustaría que revisáramos esta parte de contexto. Y a mí me llamó mucho la atención cuando me propusieron el nombre de esta charla, era confeccionar evaluaciones. ¿Cómo se confeccionan estas evaluaciones? Porque confeccionar tiene este sentido de sentarnos a hacer. Y aquí pedí a la inteligencia artificial que me proporcionara materiales sobre confección, sobre talleres de creación. En este caso puse artesanía mexicana. Y en ese sentido vamos a ver estos materiales, cómo se confeccionan para que den resultado y favorezcan aprendizajes. Hablaremos sobre todo en tres, esta charla está dividida en tres grandes aspectos de la confección de estas evaluaciones. La autenticidad, en primer lugar, y creo que lo más importante, la interacción, el diseño de la interacción al confeccionar estas evaluaciones, y finalmente el sentido de apertura que podamos darle a nuestros trabajos. Comencemos por la autenticidad. Cuando hablamos de autenticidad, empezamos siempre con el gran problema de las disciplinas. Así nos imaginamos las disciplinas, ¿verdad? Yo voy en mi carrera de español, en mi carretera de español, yo voy en mi carretera de química, yo voy en mi carretera de matemáticas, pero la verdad, lo que sucede es más bien así. La vida más bien nos interconecta, nos conecta. Esta transdisciplina que pues no se logra en las escuelas todavía, a la que queremos ir, pero que es tan difícil lograr por muchos y muchos aspectos. Hoy tenemos que pensar nuestras evaluaciones y nuestros ejercicios, nuestras actividades, con estos grandes problemas que nos plantea la Agenda 2030, con esta educación sostenible a la que también quisiéramos aspirar y que justamente se vería altamente favorecida por esa transdisciplina, por unir una disciplina con otra en favor de resolver estos 17 objetivos de desarrollo sustentable. Seguramente para todos son muy comunes y aquí simplemente resaltar este objetivo 4 de calidad que tenemos y que quisiéramos llevar a que se cumplieran todos los objetivos y metas que están asignados a este ODS. Pero está siendo bastante difícil y sin embargo, ¿cómo podríamos integrar en la educación, en una educación y evaluación auténtica, estos ODS? Para comenzar, además, parece que falta un ODS y ojalá muy pronto se agregue. Aquí en esta conversación que tuvieron en torno a los premios Nobel 2023, una funcionaria de Naciones Unidas dijo algo que me pareció muy interesante. Ella dijo, Melissa Fleming, creo que debería haber un ODS 18, y el ODS 18 que falta es la integridad de la información. Justamente ahora en el momento en que, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa está haciendo este boom, este cambio en lo que estamos viendo en el manejo de la información, este ODS 18 sería vital para poder atacar y estar pendientes de qué sucede con la veracidad, con los datos, con cómo se maneja la información y en cómo hacer este pensamiento crítico para que nuestros estudiantes puedan reconocer justamente este aspecto. Pueden ver el video donde ella lo dice y me parece que en efecto, así como en esta imagen los 17 no se completan, falta un 18 para que sea par, a lo mejor ese 18 podría ser la integridad de la información. Hay una red de desarrollo sostenible que está coordinada por la UNAM y el TEC, y esa red que se llama SDSN México tiene un banco de proyectos donde podríamos tener y nutrirnos de ideas sobre cómo plantear proyectos que sean auténticos. Y esto quiere decir que realmente tengan un impacto allá afuera, fuera de nuestra escuela, fuera de las aulas, fuera de lo que tenemos bajo control, ¿verdad? En la escuela todavía tenemos ese control de decir sacaste 10, sacaste 9, pero nuestros problemas que plantean los ODS siguen allá afuera. ¿Cómo llegar a este medio? Bueno, esta red de desarrollo sostenible nos plantea en este banco de proyectos educativos una lista de proyectos que están sucediendo y con los que a lo mejor podríamos integrar estos objetos educativos digitales que ahora ustedes están presentando con problemas que están sucediendo y que se están resolviendo de estas maneras. Dejo el enlace para que ustedes puedan revisar. Acaba de ser la reunión de los miembros de la Red de Desarrollo Sostenible México. Esta es la foto en ingeniería, en la Torre de Ingeniería, y al limón con el TEC de Monterrey se coordinan las personas que tratan de llevar la sostenibilidad hacia diferentes aspectos de la vida.
En educación en particular es muy interesante lo que están haciendo, además de proponer una red juvenil, y ahí yo veo una gran oportunidad de llevar nuestras actividades y nuestras evaluaciones, si queremos que sean auténticas y tengan un impacto en esta realidad, a llevar a nuestros jóvenes a integrarse y a unirse a este tipo de redes juveniles. Se presentó en esta reunión un decálogo por la sostenibilidad, en donde se habla de la educación en el punto 2, el punto fundamental. El punto 2 dice implementar planes de estudio y oportunidades que desarrollen en las juventudes competencias que fortalezcan la empatía, sostenibilidad, ética, inclusión, pensamiento crítico, liderazgo y la orientación a crear alianzas. Justamente esta parte de habilidades que plantean los ODS. Y bueno, ahí para meter manos a la obra se organizó un taller con el objeto de identificar cómo podríamos integrar desde una actividad chiquita, una actividad pequeña, humilde, ¿verdad? Que puede estar en una sesión de clase 2 horas, hasta programas completos. Cómo llevar los programas completos a pensar en la sostenibilidad. Y en ese sentido aquí les compartimos la ficha que llenamos en compañía de la maestra María Julia Martínez Acosta, que tiene el cargo de directora asociada de la iniciativa de los ODS en el TEC de Monterrey. Pusimos en marcha este taller para que diferentes instituciones pudieran pensar en cómo podrían, desde una actividad hasta un programa completo, integrar estos 17 objetivos de desarrollo sostenible a las actividades educativas que realizan. Y bueno, pueden ver desde pensar cuál es el objetivo, qué tema o aspecto de mi asignatura se relaciona con alguno de los ODS, y yo creo que aquí ustedes ya están pensando, bueno, yo podría trabajar en industria, en la vida marítima, o en las alianzas para el desarrollo sostenible. Nos podemos relacionar con todas, desde todas las asignaturas, y hacer que nuestra carretera disciplinar realmente tenga un encuentro con otras disciplinas, sobre todo para solucionar estos problemas del mundo, estos problemas que están ahí afuera. Y hay instrumentos para hacerlo. Esto es algo muy notable porque desde México la plataforma de los ODS funciona bastante bien, de decir. Y aquí es donde se ve que le falta un 18 a la tablita de los objetivos de desarrollo sostenible. Ojalá pongan el 18 que comentaba Melissa Fleming. Pero si ustedes visitan este sitio, encontrarán un repositorio realmente amplio por meta y por indicador de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo selecciono aquí en esta plataforma, por ejemplo, el objetivo 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. La meta 1 para México es erradicar, y el indicador que se muestra a la derecha es proporcionar a la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, situación y ubicación geográfica. Todos esos datos podemos obtenerlos desde esta plataforma, además con posibilidad de ver las estadísticas de cómo se están cumpliendo los objetivos, descargar los datos y poder manipularlos. Incluso se nos dice cuál es la institución de donde provienen estos datos, esta información, y la persona con la que podríamos tener contacto si quisiéramos, si tuviéramos alguna duda o quisiéramos solicitar algún dato adicional. Acercar estos datos a nuestras asignaturas, imaginen el potencial que tiene en cuanto a matemáticas, ciencias sociales, visualización de datos, en fin, es un material auténtico, y en este sentido es que lo traemos a colación para este sentido de la autenticidad, porque estamos trabajando con datos que no están en un libro de texto. La respuesta correcta no se sabe todavía al momento de ingresar aquí. Llevar a nuestros estudiantes hacia estos datos y poder decir, manipula, elabora, retoma, observa cómo están moviéndose estos datos, esta información, estas metas, estos indicadores, y finalmente en qué punto vamos, es llevar hacia a un manejo de la información de primera mano, y que podría darnos material para trabajar recursos didácticos auténticos. Recursos didácticos auténticos como estos que una profesora que tuvimos oportunidad de entrevistar para un MOOC que ahora les voy a contar, simplemente añade la robótica a la biología para resolver problemas reales. Aquí ya tenemos esta confluencia de asignaturas, y los alumnos llegaron muy lejos, llegaron a Estados Unidos a presentar su trabajo porque fue tan interesante, son de Uruguay, y fue tan interesante lo que hicieron al unir y al crear un robot para solucionar un problema local, que bueno, su tarea, y ni siquiera ya se le llamaría tarea, la actividad que les propuso la profesora
trascendió justamente estas fronteras y solucionó un problema local que se tenía en ese momento. Ustedes van a poder leer la historia completa aquí, pero ese es el tipo de proyecto, de trabajo que sabemos que en esta evaluación auténtica atrae la atención de nuestros estudiantes y que puede llevarlos a solucionar problemas del mundo, digitales y presenciales los objetos. Y ustedes me dirán, no, bueno, pero eso es muy difícil de hacer, eso lleva tiempo, eso está muy bien en la idea, pero seguramente esto no es práctico. Desde el área de bachillerato a distancia y MOOC podemos decir que se puede. Este bachillerato policial, que seguramente ya conocen algunos de ustedes, está alineado específicamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y me alegra mucho que el doctor Barajas haya mencionado justamente que están en este proceso de revisión y de rehacer, porque es justamente el momento de poder integrar estas ideas dentro de las asignaturas desde el programa y que terminen sucediendo en las actividades de todos los días. Este programa está alineado, bueno, observen las asignaturas, es un bachillerato para colegas policías que no tienen este nivel educativo, que lo tienen que cursar, y se diseñaron asignaturas específicas a solicitud de la SECTEI justamente para servir a esta población que no tiene bachillerato. Observen los nombres de las asignaturas, están llevadas hacia intereses propios del cuerpo policial. Y los ejes que pueden ustedes ver en vertical son llevar hacia la ética, diagnosticar oportunidades, después encontrar soluciones y finalmente integrar cuestiones de ética, que en la parte policial es bastante importante. Y los ejes horizontales se refieren justamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí entran los de ciudad sostenible en el primer nivel, en el segundo nivel entran justicia, equidad y bienestar, los ODS que tienen que ver con este rubro, y finalmente los que tienen que ver con gobernabilidad y desarrollo. Un área como economía del delito, imaginemos lo relevante que va a ser para un policía. Y en cuestión de evaluación, todas las asignaturas tienen un proyecto final auténtico. Es decir, por ejemplo, la primera asignatura, que se llama Cuadrantes Análisis de Riesgo, tiene como producto final esto, un mapa de los riesgos que el policía observa y de incidencias delictivas, además del cuadrante donde trabaja para ayudar justamente a la prevención del delito. Entonces, bueno, esto es un caso que tuvo muchas condiciones favorables, ¿verdad? Se pudo en unas condiciones que hicieron que fuera posible, no siempre es así, pero cuando estas condiciones se juntan, la verdad es que es una maravilla poder trabajar desde los contenidos pensados para solucionar estos problemas de nuestro día a día. Y este es un ejemplo. La doctora Vadillo puso en marcha un proyecto de hacer un MOOC justamente de evaluación auténtica y de cómo se manifiesta. Y en ese MOOC, esta es la definición que se propone. En una evaluación auténtica, el estudiante pasa por estos procesos. 1, sigue aprendiendo. 2, trabaja en contextos reales. Enfrenta situaciones complejas. Aplica lo aprendido, justifica sus decisiones y al mismo tiempo beneficia a la comunidad. Preguntarnos si nuestros objetos educativos digitales pueden llegar a cumplir estas funciones sería un ideal para llegar a este tipo de evaluación auténtica, y no es nada sencillo. Ya pasamos por los trabajos de diseñarlos, montarlos en línea, pensarlos, incluso iterarlos, y aún ahora un reto más, cómo los vamos a evaluar, y tratar de llegar a una evaluación auténtica no es nada sencillo, toma mucho tiempo y requiere mucha discusión y pensamiento. Además, hay un gran pero. El gran pero un pero que es benéfico. La evaluación auténtica no se califica de manera automática. Requiere de parte del docente un gran acompañamiento para ir verificando e iterando proyectos de los estudiantes sin las respuestas correctas. Y esto caracteriza a la evaluación auténtica. No hay una sola respuesta correcta. Imaginen si tenemos esos indicadores y esas fuentes y esas bases de datos, y darle sentido es el papel del asesor, ayudar a dar sentido a toda esa información, a esos datos, y que nuestros estudiantes puedan identificar qué les sirve para el proyecto que están utilizando. Y eso tampoco es nada sencillo, también requiere mucho tiempo y nos lleva mucha energía. Está disponible el MOOC de evaluación auténtica desde la plataforma Coursera, y por favor, si en esta aula hay personas que no tengan la cuenta de Coursera para recibir estos certificados de manera gratuita, comuníquense con nosotros y con gusto podemos agendar una sesión donde demos respuesta a llevarlos de la mano para que se puedan registrar en la plataforma Coursera.
Pasemos a que nuestros objetos digitales educativos tengan interacción. ¿Cómo se diseña la interacción de estos objetos educativos digitales? Bueno, aquí diríamos que lo primero es, y como siempre dice el doctor Sánchez Mendiola, ya estará en el cierre de estas jornadas, tomar la evidencia y llevarnos a aplicarla en cada uno de estos objetos digitales. Normalmente comenzamos a hacer un objeto digital cuando vemos que hay una carencia o una problemática en lo que estamos enseñando. Aquí se atoran mis estudiantes y yo tengo que hacer un material para ayudarlos a saltar ese obstáculo o ese punto donde se están atorando y que sabemos por experiencia que así es. A eso podemos unir lo que nos va diciendo la evidencia de estrategias que funcionan muy bien para aprender mejor. Y entonces se convierte en un cúmulo de piezas que vamos juntando. Por una parte, lo que dice la evidencia en cuanto al aprendizaje, que ahora tenemos también muchísima más información que hace un tiempo. Aquí les dejamos un material que pueden descargar para ver estas 6 prácticas que funcionan muy bien, desde recuperar la información, cómo aprovechar el conocimiento previo, cómo combinarlo en 2 representaciones, es decir, imagen con texto, que esto se vuelve vital en los materiales digitales, cómo lograr presentar en un material digital una práctica distribuida y no masiva, no dar todo de golpe, entrelazar lo que ya se sabía con lo que se está aprendiendo, llevarlo hacia la metacognición y finalmente generar asociaciones significativas, idealmente con estos problemas del mundo que comentábamos. Después, sobre materiales digitales están los principios de aprendizaje multimedia que nos propone Richard Mayer y que ha venido aumentando desde el 2001, 2005 y 2021. Estos principios ha ido agregando algunos más, pero que nos hacen ver cuándo es mejor, por ejemplo, poner a una persona en pantalla, cuándo es mejor poner un texto junto a una imagen, y son principios que rigen la multimedia y que casi no los tomamos en consideración a la hora de diseñar un video educativo, por ejemplo. Además de todo el contenido, que ese lo tenemos perfectamente a la mano porque estamos en la clase y en la asignatura todos los días observando cuál es el problema que quiero resolver a través de este objeto educativo. Además de eso, en el diseño sería ideal considerar estos principios para presentarlo de la manera que favorezca más el aprendizaje, por los estudios que se han hecho tanto de diseño como de aprendizaje. Unir estas 2 áreas sería ideal. Para quienes les interese, el libro está en la Biblioteca de Diseño Industrial, Facultad de Psicología y Biblioteca Central para una consulta. Es un libro gordito y pesado, pero es interesante y vital, así que quienes quieran seguirse dedicando a crear objetos educativos multimedia, es un pequeño libro de cabecera que debemos tener a la mano. Y, por ejemplo, identificar postulados como este. Las personas aprenden mejor de una conferencia en video cuando el instructor en pantalla cambia la mirada entre la audiencia y la pizarra mientras da una conferencia. Eso, cuando sabemos un postulado así, un principio así derivado de la evidencia, podemos aplicarlo en nuestra elaboración de videos, en nuestra elaboración de reactivos. Ahora, si nuestros materiales están atendiendo problemáticas auténticas y lo que tienen que hacer es auténtico, que estalla en el mundo, la retroalimentación también debería ser auténtica. Y en este sentido, este artículo es muy interesante porque propone 5 elementos que podrían favorecer y hacer de esa retroalimentación algo realmente auténtico. Por ejemplo, el realismo. ¿En qué medida el aprendiz se involucra en las tareas y en contextos físicos y sociales de retroalimentación en la disciplina o profesión que va a realizar? Y esto podemos verlo, este es más del área del lado universitario, no tanto de bachillerato, pero puede informarnos acerca de qué tipo de retroalimentaciones auténticas podríamos pensar en nuestros ejercicios de evaluación digital. Esta me encanta, por ejemplo, el reto afectivo. ¿En qué medida los aprendices regulan y hacen un uso productivo de sus emociones al resolver una tarea? En estos materiales que estaremos conociendo durante estas jornadas, estamos integrando cómo me siento al resolverlo, qué viví, qué experimenté, esta parte de las emociones que después del periodo pandémico sabemos que son tan importantes y cómo se puede integrar en una forma de retroalimentación auténtica. Que por supuesto tenga un reto cognitivo, y que haya un juicio evaluativo, un enactment, es decir, en qué medida los aprendices responden a la retroalimentación como haría un profesional de la disciplina o de su profesión. Es un artículo muy interesante que ojalá podamos seguir consultando y pensar en mejoras de nuestros objetos educativos digitales.
Este artículo me encantó porque cuando estamos diseñando un tutorial o un video, normalmente lo pensamos para una persona que lo va a ver y si lo dejamos en línea, pensamos que las personas van a ver esa información o ese video tal vez en solitario. A lo mejor es un imaginario personal, pero en general imagino o diseñamos para una persona que va a ver en solitario el video. Resulta, en este artículo nos comentan que si se quiere que los estudiantes memoricen información transmitida a través de clases en video, se les debe animar a que aprendan junto con un compañero conocido. Es decir, diseñar desde origen para que alguien esté viendo con un compañero un mismo video. Y en ese sentido, por supuesto, se fomenta la colaboración, la plática, el comentario de lo que se está viendo. No andan tan errados en Netflix cuando proponen fiestas de ver videos todos en diferentes lugares, pero viendo un mismo programa, una misma serie. Es algo que podríamos probar y que la evidencia está mostrando que funciona. Entonces, es un artículo fascinante acerca del diseño y cómo pensarlo de origen en función de que se vea en equipo ese material digital. Y pasemos a la apertura. En términos de apertura podríamos pensar que tanto trabajo para hacer un objeto educativo digital y que se quede solamente en alguna página que solo visitará mi grupo, cuando podríamos beneficiar a muchas otras personas con ese trabajo que ya se hizo, que ya se elaboró. A esto hay que decir que las plataformas, la verdad es que no nos ayudan mucho. No todas las plataformas tienen justamente estas opciones de compartir y de pasar a otra persona todo un paquete de actividades, retroalimentaciones, preguntas, de manera sencilla. Entonces, tratar de pensar en ese aspecto en las plataformas es una deuda tecnológica que tenemos que seguir trabajando. Pero también pasar de tareas renovables a tareas no renovables. En inglés el término es renewable assignments. ¿Cómo hacer que nuestras tareas, estas tareas que asignamos, no queden en el escritorio del profesor? Yo solicité una tarea, ya sea en plataforma digital o en físico, la tarea fue entregada, yo evalué y se terminó. Eso es una tarea no renovable. ¿Cómo hacer tareas renovables? Y volvemos a la autenticidad, es decir, que beneficien finalmente a la comunidad y no solo al grupo en el que se están generando. Aquí habría dos preguntas que podríamos hacernos al crear este tipo de materiales. Uno, ¿por qué es necesaria esta tarea? Si mi tarea es únicamente de revisión conceptual y el material digital únicamente favorece la memorización, pues es necesaria para la memorización. Pero ¿qué tal si nos preguntamos cómo es necesaria esta tarea para la humanidad y para los grandes problemas que estamos teniendo? Eso podría cambiar el enfoque del material que se propone. ¿Y cómo se relaciona esto justamente con los problemas actuales de la humanidad? ¿Tiene alguna relación con esos ODS? ¿Tiene alguna relación o resuelve, incluso impacta o trata de resolver algún problema? Y ese sería un gran punto a favor. Aquí comentarles y hacer la invitación de que en México va a estar el Congreso Global de Creative Commons, porque claro que esto nos pone frente a problemas, lo sabemos siempre, crear material digital y el problema de la autoría. Aprender cómo Creative Commons está observando tanto la creación de material digital, la compartición y sobre todo verlo en esta época de inteligencia artificial generativa, es todo un reto. Es a partir del 6 de octubre y estará este congreso muy interesante en México. Y hay un día de educación que será muy interesante revisar. Estaremos presentando ahí justamente una campaña que estamos llevando que se llama OneRea OneRef, y esto quiere decir un recurso educativo abierto, una referencia para mejorar Wikipedia. Y entramos al punto, por supuesto, de Wikipedia, que quienes me conocen saben que lo menciono en cada oportunidad. Y cuando hablamos de justamente tareas renovables, Wikipedia es el mejor ejemplo. Hay muchas plataformas, pero no puedo dejar de mencionarla en esta ocasión. Wikipedia es un escenario de edición, de compartición de saberes que resulta auténtico porque lo revisa una comunidad muy grande. Hay muchísimos ojos puestos en cada edición que se hace en Wikipedia. Hemos tenido oportunidad de compartir en dos tertulias de educación universitaria esta parte. Uno, porque Wikipedia forma parte de un tipo de evaluación auténtica. Editar Wikipedia, queremos decir, mejorarla a través de editarla y revisar los datos que hay en cada entrada. Y por otro lado, aplicaciones educativas en las universidades a través de esta edición de Wikipedia. Y miren, regresando al congreso que les comentaba al inicio, donde
se menciona que falta un ODS, que es el 18, en ese mismo conversatorio que se tuvo a raíz de los premios Nobel, estuvo representada justamente la Fundación Wikipedia, porque la información es vital y Wikipedia tiene ese gran predominio de ser la página que primero se visita al tratar de buscar información. Y si podemos editar ese gran repositorio de datos, de información, de conocimiento, pues tenemos un gran poder y transmitimos a nuestros estudiantes un gran poder para estar en el mundo. En la UNAM se publicó este libro que pueden descargar también en este enlace sobre cómo cómo la edición de artículos en Wikipedia puede mejorar la evaluación, puede ser una buena forma de evaluación de los aprendizajes en este pequeño artículo que se presenta aquí. Y el libro tiene seguramente artículos de algunos de ustedes porque se me presenta justamente un florilegio de estrategias muy buenas para poder tener ideas nuevas. Y el que presentamos aquí es justamente la edición de artículos en Wikipedia. Acaba de salir un libro y eso es muy interesante para nosotros poder compartir este libro de Wikieducación. Hay 3 proyectos UNAM que es realmente un placer leer, de ver cómo los profesores a lo largo de un semestre integraron Wikipedia al aula o de varias sesiones al menos. Y sobre todo lo más interesante es escuchar qué pensaron los estudiantes. Y en general están felices de saber editar esta gran enciclopedia, saber editar la historia que queda ahí grabada. Entonces también pueden descargarlo en este enlace, proyectos de Wikieducación y cómo se une con ser abiertos en el punto de la evaluación. Decía yo que las plataformas no nos ayudan mucho, las plataformas nos la ponen difícil a la hora de hacer esta compartición. TEDx tiene una variante abierta que permite a cualquier docente tomar un video que esté en general en YouTube y poder ponerlo en esta plataforma para integrar preguntas y toda una secuencia didáctica, que veo que hay varias secuencias didácticas que se presentan aquí. Ponerlo en línea a través de estas plataformas resulta útil en 2 sentidos. Es fácil porque no se cae la plataforma con frecuencia, que es algo que puede suceder en otras plataformas. Y no hay anuncios, como pueden ver, se ve el video y el video que yo jalo es lo que estoy recibiendo, pero después puedo agregar preguntas, como pueden ver ahí, con su respectiva respuesta correcta. Si yo saco mal una pregunta, me regresa al punto del video donde puedo ver la respuesta correcta o donde se menciona la respuesta correcta. Puedo añadir recursos en la parte de Dig Deeper y puedo proporcionar incluso unos foros de comentario para los estudiantes y también tiene una parte de seguimiento de estos comentarios y de la evaluación de lo que van sacando los participantes en estos cuestionarios que se proponen. Y lo bonito de este tipo de plataformas, y yo animo a que usen este tipo de plataformas para montar sus materiales digitales, es que se puede con el botón rojo que está hasta abajo, dice algo así como clonar este ejercicio y poder llevarnos entonces, porque quienes ponen ahí sus ejercicios y sus tareas lo hacen sabiendo que están aportando a la humanidad, poder clonar ese ejercicio, modificarlo y hacerlo propio y poner otro ejercicio, otra tarea, otra pregunta en el foro y así adaptar y no trabajar doble, que es algo que nos pasa mucho, sino aprovechar todo ese esfuerzo, ese sudor que estuvimos, donde estuvimos creando nuestros materiales educativos. Y luego viene el problema no es problema, la situación en la que estamos en estos momentos sobre cómo diseñar ahora estos instrumentos de evaluación para la era de la docencia con inteligencia artificial generativa. Y ojalá no lo vemos como problema, sino como reto, porque realmente es ahí donde tenemos grandes oportunidades de trabajar con un material que no conocíamos hace un año, va a cumplir un año este boom, y veamos pues dónde andamos. Esperamos poder muy pronto ofrecerles un curso MOOC en Coursera también, que se llama Docencia con Inteligencia Artificial, la era generativa. ¿Cómo le vamos a hacer para tener nuevos productos frente a situaciones como esta? Muy pronto, cuando abramos un documento en Drive, por ejemplo, vamos a tener la opción, y esto sucede en todas las plataformas, generar un ensayo desde el documento, un ensayo completo. O si abrimos una creación de presentación, generar imágenes desde la presentación misma. Y si tenemos una hoja de Excel, generar ya templates a partir de texto. Es decir, vamos a tener grandes posibilidades de interacción que nos remiten a situaciones
esta va a ser la interfaz, ¿no? Abro un documento y de inmediato se abre una ventanita que me dice, ayúdame a escribir algo sobre, y por supuesto yo aquí pregunté, un ensayo sobre cambio climático. Y entonces lo que obtengo en un instante es esto, una página completa acerca de cambio climático. En este momento está solo en inglés y en versión de prueba, pero va a estar tanto en Microsoft como en Google, disponible seguramente en otros idiomas muy pronto. Y aún tengo oportunidad, por si todavía decimos, bueno, pero es que yo voy a notar que ese no es el lenguaje de mis estudiantes, yo voy a notar que ahí hay algo extraño. Bueno, podemos refinar el texto para hacer el lenguaje más formal, hacerlo más corto, para elaborar un poquito más o para refrasear, de tal manera además que con esta generatividad ningún ensayo va a ser igual a otro. Y entonces ahora tenemos que replantearnos exactamente eso, cómo observar la conversación que un estudiante tuvo con una inteligencia artificial generativa para llegar a un producto final que está entregando como un ensayo. ¿Es el ensayo una tarea vigente aún? En cuestión de videos, este es un ejemplo que he presentado mucho últimamente porque a veces decimos, bueno, van a tener que grabar un video y presentar el ensayo que acaban de hacer. Si yo dejo esa tarea, hay herramientas en este momento que me permiten generar un guión de video automático. Yo solo puse las primeras 3 líneas de lo que yo quería hablar. Con una pestañita que está aquí abajo, digo generar, completa la idea que yo tengo ahí arriba. Y si la idea es el sistema solar, pues es muy probable que se complete un texto bastante sólido. Seleccionar un avatar que además puede ser mi misma imagen y en 3 segundos, 2 minutos exactamente me tardé el día de anoche que hice otro ejercicio para otro curso, 2 minutos me tardé en generar un video educativo que esta persona lee y desarrolla en una mini lección. Explorar tanto las posibilidades, imaginen, como docentes, pues nos hace muy felices no tener que estar frente a la cámara, no tener que apartar un estudio para grabar o pedirle a alguien que me ayude a grabar el video, sino poder hacerlo muy rápido. Desde el punto de vista de tareas que solicitamos a nuestros estudiantes, esto puede ser tiene que implicar una diferencia en la evaluación sí o sí, porque si se tarda menos en la producción, el aprendizaje, ese otro tiempo debe estar centrado en evaluar o valorar los aprendizajes que se obtienen de esa lección. No voy a poner aquí el video, ustedes pueden ver. Pero bueno, sabemos que herramientas como ChatGPT pueden ayudarnos al aprendizaje de lenguas. En este caso aquí yo solicito que me ayude, por favor, a aprender cómo se usa mejor en inglés la expresión behold, pero le pido que me explique con ejemplos en inglés, pero que la explicación me la dé en español. Y eso es muy interesante tanto por si mi estudiante quiere estudiar por su cuenta, como si yo quiero proporcionar ejemplos a la clase de inglés. Sabemos que puede ayudarnos en la mejora de textos, solicitando, por favor, mejor este resumen, pero dime por qué hiciste los cambios que estás sugiriendo. Y en ese sentido es un refuerzo al aprendizaje de la escritura. Podemos y tenemos ahora que hagamos, que se generen nuevas versiones de sus materiales digitales, agregar reactivos a las evaluaciones. Aquí tenemos la oportunidad de integrar texto a este tipo de herramientas, en este caso ChatGPT, y obtener reactivos de opción múltiple, sobre todo con retroalimentación tanto al acierto como al error, que tanto tiempo toma y sé que todos aquí saben eso exactamente. Y bueno, sabemos que está el problema de las referencias, eso también se soluciona de diversas maneras con otro tipo de inteligencias. En ChatGPT esto todavía es entre las alucinaciones y que tenemos que ir a verificar, pues no es tan cómodo usar esa herramienta. Pero hay otras, como por ejemplo esta, que se llama Elicit, que trabaja con un corpus de artículos académicos y en ese sentido las respuestas que da pertenecen a ese corpus, por lo tanto es algo mucho más fiable, mucho más que ayuda muchísimo a la investigación. Aquí hay un artículo que se acaba de publicar sobre esto también del doctor Sánchez Mendiola y de nuestro colega el doctor Eric Carvajal, que les dejo en un momento en el chat, y que puede ayudarnos realmente a agilizar cuestiones de investigación. Entonces, no todo es ChatGPT y vienen herramientas muy interesantes para la investigación. Herramientas que nos permiten conversar con los artículos de manera más natural, de manera que nuestros estudiantes pueden acercarse y preguntar cosas sobre el artículo al artículo mismo, y si aún no está claro en la paráfrasis que se solicite, pues
abundar en ejemplos concretos, pedir ejemplos concretos que se van a generar a partir directamente de un artículo determinado, lo cual aporta precisión. Entonces, como vemos, estas conversaciones van a cambiar. En este interesante artículo de la doctora Cecilia Chan, se propone un marco de política educativa ecológica en torno a la inteligencia artificial. Y por supuesto, en la dimensión pedagógica vemos algo que nos atañe el día de hoy a todos: repensar evaluaciones y exámenes, desarrollar competencias holísticas y habilidades genéricas de los estudiantes. Y esto de repensar y evaluaciones y exámenes es una tarea en la que hoy estamos todos inmersos. Aquí simplemente dejar dos políticas educativas de profesores que las comparten otra vez en este abierto, en este mostrar lo que estamos haciendo, porque estamos aprendiendo todos a marchas forzadas. Ustedes podrán leerlas, es una torpe traducción mía, y seguramente se puede, aquí está la versión en inglés para que ustedes puedan cotejar y ver cómo la puso exactamente el profesor. Y en esta otra del doctor Ethan Mollick, que tantos materiales interesantes ha estado elaborando para mostrar las posibilidades y el potencial que sí tiene el uso de inteligencia artificial generativa. Y esto es lo que da a sus alumnos. En el aula se puede usar así, ChatGPT, espero que lo uses así, y lo que no se puede hacer es esto y esto y esto y esto. Sí podemos hacer esto y esto y esto, y tiene que manifestarse de determinada manera. Y esto es, otra vez, al inicio de esta charla, yo decía, materializar y visibilizar esta conversación entre nuestros estudiantes y las inteligencias artificiales generativas. Para ir cerrando, una invitación a nuestro Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia, que sé que va a ser mucho de interés para esta audiencia específicamente. Es en línea y está organizada por la Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia. Las temáticas que ustedes pueden ver están justamente relacionadas con inteligencia artificial generativa y creación de material didáctico. Y bueno, de regreso a esta construcción artesanal, que el término confección me detonó en el título que propusieron para esta charla, pues volvamos a la confección del material digital. Y aquí hacer un voto, porque no olvidemos a los materiales digitales que vamos elaborando. Requieren mantenimiento, requieren continuo revisión, requieren cariño, requieren que estemos ahí para seguirlos mejorando y seguir viendo cuando se quedan obsoletos, seguir añadiendo reactivos de evaluación. Y quisiera cerrar con esta imagen del Museo Textil de Oaxaca, que estuvo a cargo esta construcción, específicamente este muro, del arquitecto Juan José Santibáñez. Me pareció muy interesante que a partir de tabique se pueda hacer una construcción en el muro como de un telar, si ustedes pueden ver, es el Museo Textil, entonces se trató de reproducir esta idea de que por un lado la dureza del tabique sí puede mostrar algo tan más manual como un tejido que podemos ver en este bello muro. Y de ahí relacionar con esta cita de Brecht que dice: me parezco al que llevaba consigo un ladrillo para mostrarle al mundo cómo era su casa. Imaginen llevar, por supuesto en el contexto de exilio, me llevo el ladrillo porque esta es la tierra, el barro con el que estamos hechos. Así son estos objetos educativos digitales que vamos creando, porque llevan justamente todo el peso de lo que sabemos que está fallando en una asignatura, en un curso, y que por eso nos proponemos realizar un objeto educativo que resuelva esa situación. Y Mario Benedetti, inspirado en esta cita de Brecht, contesta y rehace y elabora este poema que se llama La casa y el ladrillo, publicado en el libro del mismo nombre, y dice al final del poema: por eso cuando vuelva, también en el contexto de exilio, por eso cuando vuelva, y algún día será, a mis tierras, mis gentes y mi cielo, ojalá que el ladrillo que a puro riesgo traje para mostrar al mundo cómo era mi casa, dure como mis duras devociones a mis patrias suplentes compañeras, viva como un pedazo de mi vida, quede como un ladrillo en otra casa. Y bueno, que infinitas tramas deseamos se construyan, aprendizajes de la excelencia. No olvidemos estos ladrillos que hoy se van poniendo y que construyen la gran casa CCH de material educativo digital. Y sin más, pues larga vida a los materiales digitales y muy buena jornada.